Las noches con Bélgica, haciendo historia desde Santiago. Jacob NG, Domingo Ureña y el paparazzi Zacarías.net. Y esta servidora, Bélgica Suárez, de lunes a viernes, 10:30 de la noche, Bélgica Suárez, Canal la 21. dueña de la noche. Esta noche contaremos con la presencia del ingeniero Ervin Vargas. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero Vargas? Buenas noches, Bélgica. Querido desde Puerto Gracias, Plata, señor. pero en vivo aquí. Así es. Nos sentimos bien porque el Señor nos tiene en salud, nos tiene de pie y eso es una gran gracia que hay que agradecérsela a usted por la oportunidad y al ingeniero Vargas por la compañía y a los televidentes por la fidelidad. Señores, y qué lío, esta mañana nos levantamos con la noticia del lío de agricultura. Sí. Primero que se llevaron a unos militares, la custodia de Limber Cruz, al asistente de Limber Cruz, y todo eso fue primero en las redes y después en los periódicos que uno le tiene confianza. Por supuesto. Entonces digo yo, no, eso es mentira, y me busco en el periódico Listín, pero a veces al Listín ¿cómo se dice? También lo ponen como que de verdad. Sí. Lo busco en el Diario Libre. Y Ansiosa por detectar sí, no, la verdad. Yo dije, no, ya hay 3 periódicos, Sí. no pueden Sí, ya era un- decir, porque a veces le ponen el mismo logo a los periódicos y uno se cree que es el verdadero periódico. Luego. Porque porque los periódicos tradicionales tienen sus directores y los directores no ponen una noticia sin antes investigar. Pues mire, entonces salió el ministro de Agricultura, Sí, por supuesto. el Limber Cruz, Limber Cruz, ya para que no lo involucren, que ya no hay preso, pero que se separaron para investigarlo. Tanta gente de confianza del ministro y él está como libre. A mí eso yo no sé. Yo no lo voy a acusar, porque a la gente, incluyéndome, me hace mucho que quieren que lo quite porque no ha hecho nada. Y él es un empresario y no ha hecho nada por agricultura, por la agricultura. Y yo soy la primera, pero eso de su gente de confianza y él no está involucrado, es posible. Pero la verdad que es un escándalo mayúsculo esta noticia que salió. Es una situación muy incómoda, sobre todo para el gobierno de la República Dominicana, que últimamente ha estado pasando por momentos, yo diría que no tan difícil de la magnitud pero sí una primera prueba de fuego en donde la oposición está jugando su rol. Por supuesto. Y en donde entendemos que el presidente de la República está muy preocupado, sobre todo por el tema eléctrico, no tanto por el pollo, porque que cojan el pollo, yo voy al supermercado y nunca lo he comprado y compro en un supermercado aquí de clase media alta. Entonces el pollo fue una noticia nacional que recogió durante una semana y fue el debate entre el presidente y el presidente de la República. Sobre todo sus partes accesorias. Claro, sí. Entonces entendemos que ha coincidido el asunto de la apertura de las clases en las escuelas, Cierto. con algunas limitaciones, el asunto de los apagones, que el presidente de la República explicó muy bien cuáles son los 3 factores que tienen que ver, como es el asunto del alto consumo que para esta época siempre se da, ya se llegó a los 4.000 megavatios, que eso es bastante, un récord. El asunto que tiene que ver con la pérdida y el asunto que tiene que ver también con algunos proyectos que debieron de entrar y no han entrado, porque el crecimiento de la República Dominicana son 200 megas por año. Y todo gobierno que se instale ahí va a tener que siempre comenzar a construir plantas para que ese crecimiento en que nosotros estamos inmersos pues se supla. Pero además también cuando yo fui director comercial, por mucho que yo rogué al administrador de ese entonces de que, a sabiendas de que tenemos limitaciones en cuanto a la generación, lo más común era comenzar una campaña educativa para que la gente ahorrara energía. Porque si ahorra energía, entonces nosotros tenemos mucho más capacidad
de la respuesta. En ese tiempo se dio energía el 98% todo el tiempo, 98.5% en esos 2 años que yo estuve allá, o sea, era 24 horas. Correcto. Y eran muy escasos los apagones porque los apagones tienen que existir por diversas formas. Una de las causas es que en las 14 provincias de norte, diariamente hay un accidente que tumban un poste. Entonces, sí. ese circuito tiene que salir. Se da novedades. Entonces yo entiendo que el gobierno ahora ya cambió lo que es los encargados que tienen que ver con comunicación y estrategia, que eso entiendo que puede favorecer al gobierno para comunicar mejor lo mucho que ha hecho o lo que no ha dejado de hacer, porque la oposición es como si el gobierno no ha hecho nada, y eso es un absurdo, porque todos los gobiernos tienen sus obras y sus íconos, y este gobierno entiendo que tiene muchas cosas que exhibir como positivas, y como hay una cultura política en la República Dominicana, ese tipo de escándalo que desgraciadamente salió hoy, es posible también de que en otro ministerio pudieran existir, porque doña Milagro hizo una investigación y creo que hay 37 casos que ella denunció. Sí, pero la fiscalía no hace nada, solamente hace por lo de 37 hace un par de años. Por los PLDistas. Mira con este caso de Inaví. Pero miren. 39 licitaciones. Caramba. Que hay malversación, hay fraude, hay de todo. Mire. Y doña Milagros Ortiz Bosch, que vi que Grey Núñez publicó en las redes, que la iban a cambiar por Manuel Jiménez, el cantante político. Porque ella no ha hecho nada. Ella va, pero no le da seguimiento. Realmente. Todo lo de Milagros Muy flaco el papel. es subsanable. Subsanable. Muy flaco el papel. Muy flaco. Doña Milagro, y no cómo se comienza. Bien, miren, sobre la parte que tiene que ver con los escándalos de corrupción. Señores, yo he dicho que mientras usted esté en el restaurante pidiendo como comensal, venga la langosta, venga el cangrejo, venga el camarón, venga, es todo bonito. El problema es cuando le revisan las facturas, le dicen son 4, son 5, son 6, son 7,000. Y eso pasa con los gobiernos. Mientras estamos en la francachela de la gobernanza y de disponer de fondos y disponer de recursos y de vehículos y de una serie de utilidades y facilidades que da el poder, es todo bonito. Ahora, cuando se pasa factura, se revisan datos, se revisan números, entra, como dice la Biblia, el crujir de dientes. ¿Qué pasa con este ministerio? Al INVE lo han cuestionado enormemente, porque el INVE es un gran empresario involucrado en la política, de la generación de Hipólito y del paquete político de Hipólito Mejía. Cuando un jefe de seguridad es desvinculado y posteriormente procesado, señores, ¿qué puede saber un jefe de seguridad que el jefe no tenga constancia de lo que se mueve? Porque si hay una persona que entra en una especie de relación cuasi íntima con el señor, porque la secretaria suele quedarse en los escritorios, pero el jefe de seguridad va a la puerta del baño que va el jefe. Ahí está el jefe de seguridad. La secretaria se queda en los escritorios, pero cuando hay que desplazarse por el país, como se desplaza el ministro de Agricultura constantemente, el jefe de seguridad está muy pendiente de todo lo que pasa y se presume que está manteniendo al día al jefe. Ese por un lado. No, y son como muchas las personas sí, además, que en ese mismo problema están involucrados. Además, no ahora, es solamente el jefe de seguridad, hay más guardias. ¿Me entendió? Y asistentes de confianza. Gente cercana a las operaciones cotidianas. Gente cercana a las operaciones cotidianas del ministro. Ahora, si caemos al ámbito del problema eléctrico dominicano, que el ingeniero hizo un crossover rápido y que yo voy también. No, porque el ingeniero sabe, sí, trabajó ahí. Correcto. Ahora, hubo un plan, ingeniero, que usted lo recordará, cuando Leonel Fernández y Radamés Segura, que sustituyó a Temo Estaba, que se llamó el cambio de bombillas. 4 millones de bombillas se compraron. Así es. Y se colocaron en las casas. Ahí nació el PRAI, nacieron otros proyectos y se iban colocando bombillos de alto consumo, los incandescentes, por bombillos de bajo consumo. Ese fue un plan diseñado para disminuir el consumo. Pero luego, siendo Valentín presidente de la Cámara y yo secretario, con mucho orgullo de él, y Leonel presidente, se creó la ley sobre energías renovables para incentivarla, para darle facilidades fiscales para que los inversionistas vinieran, la eólica, la hidráulica y la que tiene que ver con la parte solar. Hoy día tenemos proyectos inmensos de energía eólica en el país. O sea, eso tiene que coadyuvar la parte del consumo de la energía tradicional. Pero tenemos decenas y decenas de empresas con crédito inclusive bastante fáciles con energía solar, que ya no depende de la de norte, ni de la de sur, ni de la de este. Y por último, tenemos escándalos en los 3 jefes. El señor de la Casa de Miami, es decir, el que está en Intran, salió cuestionadísimo
y con un bajo nivel de recaudación de Edesur. El señor de se le imputa que alteró factura perjudicando a usuarios en detrimento o en afección a usuarios de menos consumo. Y el de aquí, el de Santiago, el de Edenorte, ese es el más bellaco de los tres. Saludos para el ingeniero Cueto. En ese sentido, entonces también ha habido un manejo. Pero por último, la segunda jefa del país ha dicho, no hemos invertido lo que debimos invertir. Titular de periódico El Listín. Siga, doña. Bueno, señores, una noticia internacional y saliéndonos del país brevemente. El padre de Miguel Uribe, el señor Londoño, va a coger el lugar como precandidato a la presidencia del Partido Centro Democrático de derecha. Sí, pero hay varios precandidatos en ese partido y yo pienso que la gente está muy motivada y es posible que si él gana la candidatura puede ser presidente del país. Sí, porque en lo que ocurrió en Colombia, que mataron a ese muchacho de apenas 39 años y lo que sufrió, el pueblo colombiano está muy a favor de esta familia. Se solidariza con ellos, la solidaridad y victimiza al propio frente partidario al que pertenece. Victimizado. Sí, esa partecita. Y entonces, como el comportamiento del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no fue muy elegante, que digamos, incluso no fue no al mortuorio. Ya, y por muchas cosas que él ha hablado, mucho disparate, es posible que si los que aspiran, que hay diputadas, varias mujeres en ese partido, él logra su presidencia. Él fue político, pero se retiró y retornó en los ahora años a la 90. arena política de nuevo. Parece que lo motivó la muerte de su hijo. Sí, parece que ahí se va a dar un importante fenómeno, porque desgraciadamente Petro ha llevado a Colombia a una situación ahora mismo de inseguridad, en donde estamos viendo eventos que ya uno creía que se habían superado, y entiendo que el pueblo colombiano en esta figura va a depositar toda la confianza, porque se va a dar lo que es el voto de castigo, que siempre se da contra un presidente que no lo ha hecho bien, diplomáticamente no lo ha hecho bien. Todo va a indicar que podía estar involucrado, porque algunas declaraciones inoportunas que ha dado sobre este tipo de muerte y tratando de proteger. Que debió ser como más humanista, más solidario. El presidente de la República está por encima de todos. Entonces, ¿cómo él va a defender ese menor que acribilló a esta figura que podía haber llegado a la presidencia? Entonces un presidente debe ser sosegado por encima, un presidente está por encima de esas adversidades. Debió ir. Y sobre todo en ese momento en donde el pueblo colombiano, ¿verdad?, unificó y hasta lo llevó a la gloria a esta figura, porque la agonía que mantuvo en el centro médico y ese voto... Semanas de internamiento y de tratamiento. Sí, entonces el pueblo como que identifica a esta persona, y ahora que el otro Uribe está suelto hasta nuevos casos. Exacto. Entendemos que Colombia... Y fue lo primero que hizo cuando salió, fue ir a la tumba y hacerle una misa. Un gesto muy humanista y muy humano. Esas son cosas que se agradecen, como dice el ingeniero. Los líderes deben estar por encima de muchas nimiedades y pequeñeces que se dan en ciertas esferas del quehacer partidario. Yo recuerdo que una cosa que me hizo admirar a don Luis Abinader y al propio Hipólito fue cuando murió Reinaldo. Los dos estaban allí junto a nosotros. Porque como dice el ingeniero, la política y eso lo eleva. por encima de todas esas cosas. Y eso se valora. En Bélgica, donde está caliente la papa, ingeniero, es en el sur, donde se produce mucho petróleo, Suramérica. Eso en la Venezuela. otra parte. Allá hay mucho café en Colombia. Venezuela, tú en Colombia hay mucho café, pero para acá hay mucho petróleo. Venezuela, Sí. Que ahí comentábamos sobre la supuesta casa que tiene Nicolás Maduro, en Cacana,
Y después que la comentamos, al día siguiente salió un reportaje en el periódico Diario Libre que se está deteriorando, que las piscinas no tienen agua. Mírenla aquí, yo la traigo. Falta mantenimiento. Le falta, no. Es que no puede salir. Y nosotros Pero tenemos ingeniero especialista lo aquí en que yo piscina. no sé, lo que Bérica, yo no es sé, que no si puede salir. realmente, Vargas, si tú le pagas si bien. realmente es de Bueno. Nicolás Maduro, De la esa esposa. casa. Pero está en Está a nombre de la descuido. esposa. Dice que la esposa di que son se hábiles, hospedó ahí Sí. unos días cuando pensaba que le iban a dar un golpe de estado. Ok. Pero la casa en la foto yo no la puedo divisar Ya. porque parece que está lejos donde Ah, tomar está la poco legible fotografía. la imagen de la y casa. se ve como muchas casitas. Sí, muy Pero cementado. se dice Se que hay llama descuido. Villa Caracola, Villa Caracola. la costosa Y se mansión. se atribuida- percibe en descuido. luce en ruina. Oh, ya. Tú sabes que, no sé, Sí, pero si creerle a los gringos, Ok. de que Pero es de volviendo verdad, al porque interior- hablan de 700 millones, ¿verdad?, Ok. de dólares. Está bien. Pero en Que muchas él propiedades. tiene muchas propiedades, Muchas propiedades. en, Bueno. en Miami, pueden haber y esa es una de ellas. hiperbolización de los números o no, pero como usted dice, créele o no a los gringos. Ahora, lo que yo observo a lo interior de Venezuela son escaramuzas, son preparaciones de gente de la vida civil, de jóvenes inclusive, con actitudes bélicas. Dice que hay techos con filtraciones Sí, y incluso aumentaron la cantidad de dólares Ok. que daban porque llevaran a Maduro. 50 millones de Yo dólares. decía, eso es un bulto. Es Pero probable. después explicaba aquí el ingeniero y tiene, puede, Exacto. puede que sea verdad, ok, tiene lógica, ok. que es posible que esos millones de dólares sean repartidos a esos mismos generales, Claro, porque que por esos millones lo traicionan. Bueno, que ya él habló sobre una traición de ¿Ya del él chavismo. habló? Sí, ya él habló y Creo que hubo un desacuerdo por ahí dentro, sí, hubo un desacuerdo. Ahora, Mírala ahí, yo esa Ahí ca- está la pero yo no famosa- la diviso bien porque yo lo que pero veo se ven son varias estructuras. eso parece Ingeniero. una estructura que está hecho para que cuando el presidente viene, ahí se ve, alojan también todos los ministros ya entendí. que lo acompañen. Entonces, Sí, ese tipo de diseño... El jefe y el personal de apoyo. Claro ya que sí, entendí, porque un ok. personal que Sí, porque tiene es como un gente complejo de villas. muy no solo una. comprometida, y entonces entendemos como Maduro tiene impedimento, o sea, tiene Sí, sí. orden de captura Cierto. en muchísimos países. Entonces las cosas, el no uso destruye la vivienda mayor que cuando usted la usa, porque si usted no le da mantenimiento, ¿quién ocupa los espacios cuando la familia no ocupa una casa? Son esos bichos invisibles que comienzan a destruir Ay, todo ay, ay. y acaban todo de una casa, por lo que yo entiendo que ese tipo de actitud que hay en Venezuela, yo soy de opinión y siempre lo he dicho, que el tiempo de Maduro está contado y ahora le están tirando de con todo porque lo están asociando al cartel de los soles, y estamos viendo cómo en Panamá el presidente se atrevió a desafiar a los Estados Unidos. Recuerdo. Y mira cómo pasó, igual que en Irak. Y eso va a pasar en Venezuela. No, ingeniero, y estoy viendo dos variables. Y los rusos Ajá. están tranquilos. Eso es lo que estoy y mirando. los chinos también, aunque hablaron un chisme. Están muy pasivos. Están muy Porque pasivos. ya yo entendí que en estos momentos era de andar en embarcaciones chinas, surcando los mares venezolanos, naves o aeronaves o motonaves de Rusia. Y veo como que está muy parco, como que está muy tímido. Pero a lo interno, sí estoy claro en que hay muchas escaramuzas, hay mucha gente preparándose, hay muchas armas en manos de civiles. Y como dice la canción, vamos a ver en qué parará la cosa, caballero. Hay otro tema, Bélgica. Bueno, antes mi querido. de terminar eso, pero lo más importante es que Venezuela sea libre, Sí. porque uno Todos no puede queremos. vivir fuera No de duda. su país, al menos que no sea voluntariamente. Todos queremos que Venezuela regrese Sí. a la democracia. Correcto. Porque nosotros hemos sido muy solidarios en la República Dominicana. Ellos también fueron con nosotros. Y ellos fueron con nosotros entendemos desde Juan Pablo Duarte. Que ellos, aparte de la solidaridad, ellos también tienen su talento y han estado, por ejemplo, en el campo de la diversión y en el campo de la televisión. Cierto. Ahí nosotros tenemos muchísimas Sí, mujeres valiosas talentos valiosísimos, sí, señor. que han aportado. Sí, señor. Saliéndome de ahí, hay un tema que me preocupa mucho, lo voy a tratar brevemente, es el asunto de los huracanes
porque el último huracán que pasó en la República Dominicana Perdón. fue el huracán George. Sí, pero a mí me gustaría que comience por el que anunciaron la semana pasada, Erin. que no se devolvió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ellos se pueden devolver, pero siempre van a ser... Quedó la cola de que... No, lo que pasa es que eso arrastró otro tipo de onda que va a pasar esto un poquito mucho más lejos que Erin, y ahí viene otro que viene atrás también, porque que resulta que estamos con temperaturas récord, y al tener temperaturas récord, ¿cuál es la gasolina que mueve los huracanes? Es la temperatura del mar. Y cuando la temperatura del mar está en 25 o 26 grados, tienen toda la energía. Por eso ustedes van a ver que en el mes de octubre, si hay un huracán, ustedes van a ver que se va a meter por el mar Caribe y si se entra en República Dominicana va a entrar por la parte sur-norte. Ahora no, ahora vienen del este y que tienen la particularidad que en menos de 24 horas han pasado de categoría 1 a categoría 5. Me quedé asombrado. Lo cuando que eso significa pasó. que hay mucha energía. Como tan rápido. Y nosotros tenemos que prepararnos porque en el caso de Santiago, históricamente nunca ha penetrado un huracán en toda la historia y gracias por los dos macizos que tenemos de la cordillera. Son muros de contingencia. Claro, pero sí tormenta. En el caso de 2007, la tormenta Olga y Noel, Olga nos hizo mucho daño por el mal manejo de la presa de Tavera, porque cuando Olga cayó la mitad de las precipitaciones que cuando el huracán David. Y resulta que la presa de Tavera, solamente existía la presa de Tavera y no Tavera Bajo, que esos son dos complejos que están ahí diseñados para amortiguar lo que es una crecida pico y hay un manual de operación, por lo que estamos transitando cerca de 27 años que no nos afecta un huracán en territorio dominicano. Han pasado muy cerca, como el caso de María, que podía habernos afectado mucho, pero chocó con Puerto Rico, que lo destruyó y lo retrasó 10 años de civilización. Cierto. Y entonces aquí nosotros tenemos que estar preparados porque julio, agosto, septiembre y octubre son los meses de mayor impacto de huracanes históricamente en la República Dominicana. Entonces queremos que las autoridades tomen todas las precauciones y la gente también tome todas las precauciones porque en los huracanes el viento no es que no ha hecho daño, mayormente en la República Dominicana las inundaciones son las principales causas de muerte en la República Dominicana porque el pobre que vive a orilla de una cañada, el contexto de ellos de no abandonar es que dice que lo poco que tienen no se lo van a dejar para que los delincuentes se lo roben. Y por Y eso. esto tenemos nosotros que crear conciencia porque la vida vale más, pero las autoridades deben de alertar con tiempo y ponernos en esto porque tenemos la gran posibilidad de que un huracán impacte a la República Dominicana y nosotros tenemos que precaver con tiempo, de que la gente entienda de que han pasado 27 años y que ya por el equilibrio histórico de cuando han ocurrido los grandes huracanes en la República Dominicana, ya nosotros estamos muy cerca y no es que uno lo esté llamando, pero todas las condiciones están dadas. Tenemos un calor, cosa que nunca hemos visto. Terrible. Imagínate tú, y aparte de eso también el polvo de Sahara, Cierto. como ustedes están viendo ahí el mapa de la isla Hispaniola, y este fin de semana se espera que haya lluvia en la República Dominicana, no lluvias torrenciales, pero sí lluvias repartidas en todo el país, Menos mal. y eso podía refrescar un poco la temperatura. Aplacan el polvo y el calor. Claro que sí, porque la temperatura, estamos viendo que en Santiago se está metiendo a 37, 38 grados, y nosotros tenemos que prepararnos porque nosotros, los dominicanos, tenemos mucha tecnología. Afortunadamente ya tenemos los radares que hacían falta. Allá en Puerto Plata instalaron uno, últimamente van a instalar uno en Santiago. Cierto. Y eso ya nosotros, con el que está en el este, nosotros podamos darle seguimiento por sí solo a esos fenómenos atmosféricos que son parte de nuestra historia. Vamos a pausar, volvemos. Y que los ciclones que lleguen sean tranquilos.